Llegamos al tercer capítulo de esta serie de Recalculando la Ruta y vamos a hablar en el libro de Eclesiastés acerca del trabajo. Cuando se tocan temas como este, no puedo evitar recordar que la iglesia es un lugar para aprender a vivir. Es un lugar donde intentamos aprender a vivir a la manera de Dios, que el autor de la vida nos diga cómo se vive. Y hoy vamos a trabajar precisamente en un tema que no es sencillo de abordar por las resistencias que particularmente los latinos tenemos contra el concepto o hacia el concepto del trabajo. Y especialmente cuando venimos a un libro como Eclesiastés. Para no pocos eruditos, Eclesiastés es el libro más complicado de entender de toda la Biblia, incluyendo el Apocalipsis. Y la razón es porque Salomón, en una etapa en la cual está lejos de Dios, o por lo menos está recordando cuán lejos llegó a estar de Dios, estuvo cerca, amó a Dios, oraba a Dios, adoraba a Dios, construyó para Dios, y de un momento a otro se fue. Y es en esa etapa donde llegó a tener pensamientos como la búsqueda del placer, del que hablaba Cintia hace una semana, o también cuando aborda el tema del trabajo, que es el que vamos a ver precisamente hoy. Un libro muy complejo. Y para poder entenderlo, se necesitan algunas claves que me permitan decir, ahora entiendo por qué es que está diciendo esto. Vea lo que él dijo respecto al trabajo. Estoy en el capítulo 2 y a partir del 18 me detengo en algunos renglones. Dice, aborrecí, vea la palabra que utiliza. Aborrecí también todo el trabajo que hice bajo el sol. Esta frase bajo el sol se repite 29 veces en el libro de Eclesiastés. Y básicamente significa esta vida, significa la sociedad en la cual yo vivo, la cultura laboral que hay. Dice, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Empiece a tomar nota de la perspectiva de trabajo de Salomón. Y quién sabe si esto sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tanto esmero y sabiduría logré hacer bajo el sol, esta tierra, esta vida, esta sociedad. Sin embargo, continúo, y también esto es vanidad. La palabra vanidad es clave para entender el libro de Eclesiastés, porque vanidad aquí no es de coquetería, es de vano, de algo que no sirve, que es absurdo, que es inútil. Así que cada vez que él dice vanidad de vanidades, está diciendo algo inútil de lo más inútil que hay, lo más vano que hay, lo más sin sentido que hay. Verso 20, volví a sentirme descorazonado de haber trabajado tanto bajo el sol. Él era un adicto al trabajo. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es vanidad y una enorme desgracia. Vea las palabras que utiliza. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es vanidad. Normalmente uno lee la Biblia y esperaría que alguien diga amén. Yo me asustaría si alguien dice amén con esto. ¿Por qué? Porque él está dando su punto de vista como un trabajador desconectado de Dios. Atención, debajo del sol. Como una persona que no le ha permitido a Dios que ecualice, que ordene, que alimente su perspectiva de lo que es el trabajo. Él lo ve absurdo, inútil y vano. No escribe desde la teoría,
escribe desde una profunda frustración personal. Seguramente todos en un ambiente laboral difícil, con un jefe malo, con una complicación, con una tarea excesiva que se me sumaron una y otra y otra y otra, y de repente siento que me ahogo. Ese es Salomón. Salomón perdió su conexión con Dios. Todo lo que está diciendo es debajo del sol, es en esta vida. En un momento empieza a hablar por encima del sol cuando él se recalibra, se reecualiza y empieza a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Pero hasta aquí es llanto. Hasta aquí Salomón es del club de gracias a Dios, que es viernes. Salomón no quiere saber nada de lunes, nada. Es de ese club. Fue alguien dedicado a la tarea, pero alejado de Dios. Y demuestra por lo menos 3 facetas filosóficas en este texto que acabo de leer. La primera es fatalista, una persona totalmente negativa. Él no ha aprendido a verle el lado bueno a nada y al trabajo no le encuentra. Es profundamente egoísta. Dice, lo que yo hago le va a quedar a alguien. Yo no sé usted, pero yo espero dejarle algo a mis hijos. Y me siento agradecido con Dios por poder ayudarles. No quiere decir que voy a vivir la vida de ellos o que voy a hacer cosas que les toca a ellos. Pero un amigo mío suele decir, mi techo es el piso de mis hijos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Mi techo es el piso de mis hijos. No significa irresponsabilidad de ninguna manera. Así que este hombre que es fatalista, profundamente egoísta y humanista a morir, porque todo lo que ve es debajo del sol, debajo del cielo en esta tierra. La forma en que yo graficaría a Salomón es de esta manera. Es el hámster. Usted ha visto esa figura alguna vez. Véalo corriendo, esfuerzo, gasta 1000 calorías. Véalo por favor, solo unos segundos. Ese es Salomón. Así se ve Salomón. Él siente que esa es su vida. Él dice, yo voy adelante, pero me siguen corriendo la meta. No veo la luz. Esfuerzo, pero no voy para ninguna parte. Esa es la forma en que Salomón ve su vida de trabajo. Utiliza palabras dramáticamente fuertes: sufrimiento, frustración, dice él, vanidad, descorazonamiento. Esas son las palabras que utiliza. Esta es una perspectiva eminentemente natural, que solamente toma la caída del ser humano en el huerto del Edén, donde Dios dijo que nuestro trabajo iba a ser difícil, que de aquí en adelante el trabajo iba a ser espinoso, y que si nos íbamos a ganar el pan nuestro, tendríamos que sudar la gota gorda, que no iba a ser una cosa sencilla. Pero no toma en cuenta la gracia transformadora que le da una perspectiva diferente al ser humano respecto al trabajo. Oramos. Señor, una vez más, la Iglesia Vida Abundante, que tomó un momento para bendecir todo lugar donde se abra tu palabra, Señor, durante este fin de semana. Cada iglesia, te pido, Señor, la presencia de tu Espíritu, quebrantando y tomando a cada sacerdote que abra tu Biblia, a cada pastor, a cada pastora, en cada iglesia donde se abra la palabra de Dios, que tu Espíritu se mueva, Señor. Avívanos, despiértanos, permítenos, Señor, marcar diferencia. Tú, Señor, no permites que un hombre, una mujer siga siendo el mismo. Y oramos pidiéndote, Señor, que este tema que marca la diferencia entre la riqueza y la pobreza, entre prosperar o estancarse, entre vivir frustrado o ser una persona realizada, te pido que esta palabra nos levante y nos despierte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Muy bien, voy a dirigir 3 ángulos de
de este abordaje que hace Salomón. Lo primero, voy a hablar del trabajo debajo del sol. En segundo lugar, voy a hablar del trabajador debajo del sol. Y luego voy a hablar del trabajador que suda por encima del sol. Tres ángulos diferentes. Aquí está el primero. El trabajo debajo del sol. Dice el verso 20, volví a sentirme descorazonado de haber trabajado tanto bajo el sol en esta vida. La filosofía que tenía no le alcanzaba. Él tiene dos aspectos que debo marcar acá, que le ocurren a cualquier persona que vea el trabajo solamente debajo del sol y que no le haya permitido a Dios que lo ecualice. No tiene sentido y no hay recompensa. Avanzo. No tiene sentido. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Nosotros vivimos en una sociedad hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Es una lógica de vida, una filosofía de vida, es una ideología. El hedonismo básicamente plantea que el placer debe ser máximo, buscado y ser máximo, y el dolor debe ser minimizado al máximo también. El problema que tenemos es que esta filosofía de vida no nos enseña a vivir. Porque la vida no es así, la vida no es un jacuzzi permanente. La vida es complicada, la vida es dura, hay invierno, hay noche, hay frío. Y entonces una persona que vive bajo la filosofía hedonista ve el trabajo como un mal necesario, pero no puede verlo jamás como una bendición. Lo vamos a ver ahora. El hedonista dice, solo se vive una vez, por lo tanto tengo que vivirla con gusto. Por eso, gracias a Dios que es viernes, porque empieza la fiesta el viernes. Y como dicen los muchachos, muchos muchachos ahora los jueves son los nuevos viernes. La fiesta empieza un día anterior. Y entonces aparece también el concepto de secularismo. Grave error el que se comete cuando se dice mi trabajo es secular y el suyo, don Ricardo, es un trabajo espiritual. Ese es un error gravísimo, porque el secularismo lo que dice es que no hay eternidad. El secularismo lo que dice es que no hay espiritualidad, que todo es natural. Saco a Dios de la ecuación. Cuando una persona dice yo tengo un trabajo secular, lo que está diciendo es ese trabajo no tiene eternidad, no tiene espiritualidad, y vamos a ver el error tan craso que la Biblia desnudaría de un concepto como ese. Entonces, nosotros que llegamos a un pasaje como este y vemos a uno de los héroes, al hombre más sabio de la historia, decir cosas como esta, que no tiene sentido y que no tiene recompensa. ¿Qué gano con esto? Yo debo entender con razón por qué nada pareciera satisfacer al promedio del trabajador. Estaba en un congreso fuera de Costa Rica, de iglesia cristiana. La gente se acerca al final a hacer una pregunta, lo que fuera, y se me acercó, singular esa ocasión inolvidable, se me acerca una dama muy distinguida y me dice, quiero hacerle una pregunta. A ver, le digo. Me dice, vea, yo soy abogada de profesión. De hecho se acercó, ahí estaba su familia, muy cerca. Digo por lo que me iba a preguntar. Me dice, yo soy abogada, yo fui juez, manejo los hilos de la ley muy bien, porque vengo de ese lado también, y me dedico a defender a narcotraficantes y a gente envuelta en sicariato. Me dice, ¿usted qué piensa de mi trabajo? Porque yo hago mi trabajo, cobro por él y ellos necesitan quien los defienda.
Ellos tienen derecho a una defensa justa. Y yo me dedico a esto. Entonces yo la estoy escuchando y le digo, dígame una cosa, ¿por qué usted me pregunta lo que me pregunta? Porque el señor que es albañil no se acercó a preguntarme si está bien albañilear, ¿ok? Pero usted que es abogada sí se acerca y me pregunta que si el ejercicio de su trabajo está bien o mal. Yo le pregunto, ¿qué le está pasando aquí adentro que hace que usted haga esa pregunta? Eso es lo primero que le diría. Me dice, bueno, yo la verdad que no veo mayor problema porque hago mi trabajo y la gente tiene derecho. Me dice, no encuentro un solo versículo en la Biblia que me diga que yo no debería hacer esto. Hablamos un poco más, jugamos ping pong un ratito, me la devolvía y yo también, y le digo, bueno, ya que entra a un campo que me gusta, que es tratar de razonar todo desde la lógica bíblica, déjeme decirle que la Biblia dice que no participes en pecados ajenos. Eso dice la palabra. Se la pongo allí, usted es una persona inteligente, medítelo. Yo necesito saber no solamente si mi trabajo honra a Dios, sino también ser crudo, porque lo que estás haciendo, le dije en su momento, está matando a nuestros jóvenes. La gente a la que defiendes está matando a nuestros muchachos, los está envenenando, está haciendo un daño terrible. Y tú buscas un hilo, un vericueto legal para poder sacar a una persona. Cada uno de nosotros está llamado a ganar el pan del día de manera correcta, ardua, fuerte, honesta, constructiva, edificante. Me lanza al segundo concepto. El trabajador debajo del sol. Dice el verso 23 del capítulo 2 de Eclesiastés: todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente, y también todo esto es vanidad, esto es inútil, estéril. ¿Qué pasó? Sin sentido, absurdo. Aquí lo que ocurre es la tragedia de la falta de intimidad con Dios en la vida. Salomón no es solo alguien que está sin Dios, es alguien que estuvo con Dios y abandonó a Dios. Se alejó de Dios. Si usted lee la historia de Salomón, se fue y le dio la espalda a Dios totalmente. Entonces, él abraza la forma de ver el trabajo que la caída le produjo al ser humano, el trabajo como una maldición, sin entender que empezó como una bendición y que en Dios se recupera esta perspectiva. Él no tiene visión de trabajo ni tiene gozo por el trabajo. Con el sudor de tu frente, así fue dicho. No con el sudor del que está al frente, no, con el sudor de tu frente. Hay una gama de errores en el abordaje al trabajo. Está la vagancia extrema y está la adicción al trabajo. Las personas que solo encuentran identidad en el trabajo y entonces trabajan y se llevan para la casa y chao familia, chao todo. Creo que todos hemos pasado por diferentes matices y necesitamos que Dios nos calibre, que Dios nos ayude. Salomón llegó a experimentar extremosamente todo y llegó a decir: no sirve. Yo necesito, como habla él en el capítulo 12 de Eclesiastés, acordarme de Dios,
Pero esa palabra acordarme de Dios, que lo dice con mucha fuerza 2 veces en el capítulo 12. Necesito acordarme de Dios. Y le dice a los jóvenes, acuérdense de Dios. Hagan que Dios calibre y ecualice su vida entera, integral y particularmente sus áreas de responsabilidad. Que Dios lo calibre. Porque Dios es el gran ecualizador del ser humano trabajador, para que puedas tener realización y gozo. Estábamos en una mesa y alguien estaba tratando como de calentarse el ambiente porque se requería como que algo pasara en la mesa y dijo, propongo una dinámica. Ajá, dijo alguien. Ajá, dale. Digo, bueno, que cada uno de nosotros diga qué animal quiere ser y por qué razón. Y entonces, bueno, y todo el mundo pensando, y bueno, y yo quiero ser un águila porque quiero volar alto y ver largo. Interesante. Y así cada persona fue diciendo, yo quiero ser un león y yo quiero ser. Y uno ya aparece y dice, yo quiero ser un gato. ¿Y por qué? Dice, para pasar echado todo el santo día. Qué esperanza para la patria, ¿ah? Qué esperanza. El tema es que este tipo de ideología, de pensamiento empieza a permear la sociedad y se producen muchachos como este. Escuche esto, ponga atención porque habla rápido. Dele. Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan. Básicamente es, yo no pedí nacer, mis papás me tuvieron sin mi consentimiento, así que si me trajeron tienen que mantenerme. Imagínense que esa fuera la filosofía de todo el mundo, porque a usted nadie le preguntó por traerlo. Y que dedicáramos nuestra vida a que alguien me mantenga, ¿no? Sería terrible. Ok, cuando sumas 1, 2, 100, 1000 de esta filosofía de pensamiento, un país empieza a quedarse rezagado. Empezamos a quedarnos rezagados. ¿Por qué razón? Porque el trabajo es la bendición de Dios para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros nos podamos desarrollar. Esto me lleva al concepto final. El trabajador, el sudor por encima del sol. Es cuando un hombre y una mujer le da sentido a su vida, a su historia, conectándose con Dios. Él es el que equilibra mi vida, la calibra, la ecualiza. Él es el que le da sentido a un hombre, a una mujer, para ser esposo, papá, madre, hermano, amigo, trabajador. Le da sentido. Porque el trabajo, cuando yo dejo que Dios inunde mi corazón, cuando entiendo que el velo se rasgó no solo para que yo pueda entrar, sino para que Dios pueda invadirlo todo, inclusive mi trabajo. Otorga oportunidades. Menciono algunas. La primera, provisión. La forma en que Dios quiere que yo tenga no es pidiendo, es produciendo. Provisión. Dice Proverbios 12:11. El que labra su tierra, este es otro momento de Salomón, tendrá abundante comida. Esa es la forma de Dios. Es que me preparo para trabajar y luego administro y luego me asocio a los conceptos fundamentales de prosperidad. Segundo, precisamente prosperar. Dice Proverbios 10:4. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Esa es una ecuación que todos conocemos. Y si hay alguien que no quiere trabajar, entonces dice, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque el trabajo es la vía que Dios escogió para que cada uno de nosotros pueda suplir a sí mismo, a su familia.
Las manos hábiles atraen riquezas. El concepto es muy importante. Significa que el trabajo que hago yo hoy debería ser mejor que el que hice ayer. Porque el expertise viene a partir de la práctica. Y entonces empiezo a mejorar la forma en que yo hago las cosas. Y cada día lo puedo hacer mejor. El trabajo trae dignidad. Dignifica a una persona. Dice 22-29 de Proverbios. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Es una pregunta lanzada al aire. Y aunque hay una frase anterior que dice que se codeará con reyes, escojo esta última parte. Nunca será un don nadie. Dignifica a la persona. La asienta. La solidifica. Le otorga satisfacción. Dice Salmo 128:2. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Ese círculo te hará gozar de dicha y de prosperidad. Es satisfacción. Y para darle un golpe más al concepto de la secularización versus lo religioso, el trabajo es una expresión de adoración. Usted y yo adoramos aquí hace un rato, acompañados de música, adoramos a nuestro Señor, que dice estar presente donde dos se reúnan en su nombre, y lo adoramos, extraemos de la Biblia y se componen canciones para decirle cosas que necesitamos decirle. Pero mañana lunes, cuando empiece la tarea laboral, hay una oportunidad de adoración. Mire, Colosenses 3:23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, una actitud. ¿Oíste, Salomón? Una actitud como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Noticia: usted no trabaja para su jefe en primer lugar. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Dice: conscientes de que el Señor te recompensará con la herencia. Ese es su trabajo y Él sabrá cómo, cuándo y qué. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Mañana, una vez que entramos a nuestro trabajo, quiero que sepas algo, esa es una tarea santa. Y ese lugar, porque usted está ahí, es un templo. Y lo que nosotros hacemos es un acto de adoración. Puede ser bueno, mediocre, malo. Lo que dice la Biblia es que nunca olvide que lo que yo hago, lo hago para Él. Y que la primera persona a quien le sirvo es a Él. Si yo vengo acá a hacer mi trabajo como pastor y expositor de la palabra de Dios, y mi primer público o la primera persona que quiero satisfacer es usted, estoy perdido. Yo necesito agradar a Dios en primer lugar. Si de casualidad le gustó a alguien, pues gracias a Dios. Pero se supone que yo a quien tengo que agradar es a Él. Y cuando una persona vive solamente de la adulación natural, perdió absolutamente el ritmo y el rumbo. Así que una persona que sabe esto decide hoy llevar a cabo su trabajo con entusiasmo, con excelencia y con energía. A trabajar honestamente, esforzadamente e inteligentemente. Cuando hablamos de realización, Salomón preguntó: ¿vale la pena tanto esfuerzo? Solo cuando Dios es el centro de nuestra vida. Salomón llegó a tope de todo lo que humanamente se podía hacer y dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada sirve, nada tiene sentido, todo le va a quedar a alguien más. ¡Qué barbaridad! Nada satisface cuando Dios no está conectado con nosotros y nosotros con Dios.
y su gracia transformadora empieza a darle sentido a todas las cosas. La gracia es la que le da valor y sustento a todo lo que hacemos. No sé si sabía este dato, es un hecho. Esto es matemática pura. Los países influenciados por todo lo que tiene que ver con la renovación, con el protestantismo, cuando todo ese proceso renovador que se dio en el siglo XVI ocurrió, hay un dato que los años y los siglos han probado. La cultura y producida por el protestantismo, por llamarlo así, dirigiéndome al siglo XVI, con Lutero, la dinámica de trabajo y la posterior prosperidad de esos países es abismalmente diferente a todos los países que rechazaron todo el proceso de aquella renovación del siglo XVI. Es muy interesante porque genera muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el país más potente de Europa? De esa mancomunidad económica europea, ¿cuál es el país más potente económicamente? Alemania. Es el país más potente, es la locomotora que lleva a rastras a muchos de los países europeos. Ahí nació el movimiento protestante. El pensamiento surgió ahí. La pregunta es, ¿por qué en América Latina, donde empezamos de repente a regresar a la Biblia y donde empezamos a tener nosotros un encuentro con Dios, y América Latina es tierra de avivamiento? ¿Por qué razón nuestra cultura laboral no ha sido modificada de la manera en que debería hacerlo? ¿Por qué en países como el nuestro, y vea qué interesante, un país como Alemania, que ha abandonado su tradición bíblica cristiana, la ha abandonado, punto, pero sus raíces y su influencia sobre la filosofía de trabajo permanece y los hace países sumamente prósperos? ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con nuestra amada América Latina? Una región que tiene recursos, gente brillante, que tenemos una enorme cantidad de ventajas, pero nos siguen llamando una región subdesarrollada de tercer mundo. ¿Por qué? Por nuestra filosofía de trabajo. Porque no estamos respondiendo como deberíamos hacer. Vea lo que decía Martín Lutero. Tu trabajo es algo muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de él Dios quiere otorgar su bendición a ti. Esta alabanza del trabajo debe inscribirse en todas las herramientas de trabajo, en la frente y en la cara del que suda. El mundo no considera el trabajo como una bendición, por lo tanto lo evitan y lo odian. Pero el cristiano que le teme a Dios trabaja con un corazón listo y alegre. De este modo, un agricultor cristiano ve este verso escrito en su carreta y arado. Un zapatero lo ve en su cuero y lesna, y un peón lo ve en su madera y en su hierro. El trabajo me hace más. Normalmente quiero que el trabajo me dé más. Eso no es que está mal. Pero cuando el trabajo me hace más, de inmediato me da más. Pero yo necesito hacer que el trabajo me haga más, me convierta en una mejor persona. Debo permitirle a mi trabajo que me haga crecer. Mi mamá, que batalla con su salud, tuvo una recaída hace unas semanas
y estuvo en el hospital internada, y ahí nos turnábamos los hermanos para los hijos para atenderla. Y bueno, desde que llegué teníamos una tarjeta para acompañarla, porque hay que llevarla al baño, o sea, había que acompañarla. Y bueno, fue difícil entrar, no mucha cordialidad. Yo entiendo, hay mucha gente, hay mucho, y entonces empiezas a pasar una serie de malas caras, a pesar de que vas con todo el orden que se requiere. Gente en modo no. Cuando llego a la sala, ¿verdad? Que me sacan, que me vuelven a meter, me sacan, y yo queriendo atender a mi mamá. Y en una de tantas que llego, encuentro a mi mamá bien peinadita. O sea, le habían puesto una vincha especial así, y le habían pintado la trompa, estaba así, roja. Mamá, qué guapa que estás, mami. Qué guapa que estás, ¿qué pasó? Y me dice, una enfermera. Le puedo asegurar que le hizo muy bien el suero que le pusieron y el tratamiento. Le puedo asegurar que la inyección le hizo muy bien. Pero también le puedo asegurar que de las cosas más buenas que le pasó fue que una enfermera fuera un poco más allá de su trabajo y viera en una adulta mayor que batalla con el cáncer una oportunidad de regalarle una flor como esa. Jesús dijo, no una milla, dos. Dice la palabra, Deuteronomio 12:7, comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los prosperará. ¿Sabe que así se presenta Dios a la humanidad? Pudo haber dicho Dios poderoso, Dios santo, Dios glorioso, pero no. ¿Sabe cómo se presenta Dios a la humanidad? ¿Cuál es la primera descripción de Dios? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se presenta como un trabajador. Y sigue la Biblia y se presenta como médico, sanador, como maestro. Nuestro Jesús fue carpintero. Su vida tuvo que ver con madera, y su último acto en esta tierra fue con madera también. Ese es nuestro Señor, maravilloso. Así que Salomón, ya en el cierre, y lo veremos con detalle, solo lo cito ahora, termina su último capítulo diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No solo ahí, dice, mientras más temprano lo incorpores y le permitas que ecualice tu vida, va a ser lo más maravilloso que te puede ocurrir, antes de que llegue el día malo y te pase las mías, que no le encuentras sentido a nada. En el verso 6 dice, acuérdate de tu Creador también, antes de que se rompa el cordón de plata. Vea la belleza de la figura, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea. Si lees el verso siguiente, la forma en que Salomón describe la muerte. Trata de que tu vida sea productiva. Dios nos diseñó para ser ejecutivos, productivos, laboriosos, creativos, obreros, administradores de lo que Él mismo puso en nuestras manos, para que su gloria fuera manifestado a través de nuestra efectividad. La palabra Hebel, que unos traducen vanidad y otros absurdo, vapor, significa literalmente humo. Dice, esta vida es como perseguir humo, como perseguir el vapor. Pero luego seguimos leyendo la Biblia y llegamos a los evangelios, y Jesús levanta la mano y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él le da sentido a las cosas. Vivimos en un mundo nebuloso, con muchas
filosofías, ideologías fatalistas, humanistas, egoístas. Cristo le da sentido a todas las cosas. Empieza a brillar y ya. Es cierto que me rodea la bruma, pero su luz me permite caminar por donde debo caminar. Todos queremos tener significado. Todos queremos ser trascendentes. Queremos dejar algo cuando nos vayamos. La pregunta es, ¿qué clase de huella deja el trabajador que soy? ¿Dónde estoy? En nuestra amada Costa Rica, suelo pensar que hay demasiada gente que no está haciendo su trabajo. Veo la noticia y veo que esa persona que mató tiene un historial delictivo que me hace preguntarme qué está haciendo afuera. Entonces pienso, ¿qué pasó? ¿Es el policía el que falló? No, creo que lo agarró y lo llevó. Entonces, ¿qué es el juez? Dice el juez que es que las leyes no le permiten retener. Entonces sigo pensando, y el señor magistrado, entonces ¿qué pasó? O cuando ando en mi moto y veo que alguien se llevó una tapa de alcantarilla y tengo que ver cómo me la brinco, porque puedo terminar untado en la calle. Alguien está dañando y hay otras personas que no están haciendo su trabajo. Pero es demasiado abierta la pregunta es si usted o yo está haciendo su trabajo. Porque si queremos que Costa Rica prospere y que las cosas empiecen a tomar el rumbo, cada uno tiene que hacer su trabajo y hacerlo bien. Porque todo lo que hagas, sea de palabra o de obra, hazlo para el Señor. De Él recibirás la recompensa. No trabajas para nadie más, en primer lugar, para Él. Leía la historia de un señor que se acercó después de que se predicó de Colosenses 3, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Y le dijo a quien estaba enseñando, a Itiel Arroyo, le dijo: ¿sabe una cosa? Yo hago arreglos en casa, soy albañil, y normalmente las partes que no se ven, que van a quedar tapadas por madera, no quedan bien terminadas. Pero quiero que sepa que de aquí en adelante esas partes que no se ven van a quedar muy bien terminadas, porque hoy descubrí que aunque nadie la vea, Jesús, mi Señor, sí la ve. Seguramente notó que tengo una botellita de Lift. Si usted sabe qué clase de refresco es este, déjeme decirle que usted es casi tan roquito como yo. Que en estos días llegué a la edad donde no hago filas en los bancos. Vamos a ver cómo me va. Voy a estrenarme un día de estos. Y no voy a pagarle al chofer del bus tampoco. Voy a ver qué cara me hace cuando le enseñe la cédula y le diga que no le voy a pagar. Estuve recordando todas las cosas que he hecho. Los 11 años era cantinero. He tenido muchos oficios, muchos emprendimientos. He vendido carne de conejo, imagínense. Puse una conejera con un amigo. De todo hecho. Hice triángulos de seguridad. Realmente eran triángulos de inseguridad porque quedaban muy filosos y realmente cortaban a la gente. Me los compraban por lástima. Era un niño. Pero me acordé que en Barrio Luján, después de mejenguear, todos iban a la pulpería y yo me iba a mi casa porque la gaseosa valía 60 centavos. Era imposible comprarme una. Mis amigos sí podían. Entonces yo me iba a la casa y tomaba agua del tubo y luego regresábamos para seguir mejengueando. Pero aquella día, después de ver los anuncios de Lift, un refresco como uno de toronja, yo decía, qué cosa más deliciosa debe ser.
Entonces me quedé en la pulpería y dije, tal vez algún compa compre una Leaf. Y dije, wow, si pidiera una Leaf, me le voy a acercar y cuando ya esté terminando, era un dicho de la época, le voy a pedir las 3. Oye, ustedes son pachucos y viejos, no solo son. Le voy a pedir las 3. Le voy a pedir las 3. ¿Y quién pidió una Leaf? Rodrigo. Le tenían un apodo horrible, le decían feísimo, feísimo, le decían horrible. Yo sé que se está quemando para que le diga cómo le decían. Horrible, el apodo más feo del barrio. Y Rodri pidió una Leaf. Yo me acerco, hablando, viendo esto con lo otro, y ya veo que empieza a bajar, y cuando ya vi, de él nació, me vuelve a ver y me dice, Ricky, ¿quieres? Mire, yo nunca he dicho un sí tan profundo. O sea, creo que ni el día de la boda el sí fue tan, o sea, fue así, de las entrañas, sí. Seguro me preguntó del charco de vas que tenía alrededor. Pues dijo, pues compra. Y terminó. Y se la terminó el gran desgraciado. Solo por eso sí voy a decir cómo le decía. Entonces, unos días después, pensando qué hacía, toqué la puerta de la señora del frente. Doña Flor tenía una academia de ballet, tenía un Toyota Corolla y estaba muy sucio, y le toqué la puerta y le dije, doña Flor, usted, veo que su carro está sucio, me gustaría lavárselo. Y me dice, claro, lávelo. Le lavé su carro. Había aprendido con mi papá a lavar el carro. Lo dejé impecable. Eran tiempos, uno le ponía betún a las llantas, así. Lo dejé nítido. Y doña Flor me dio 20 colones. 20 colones era una fortuna. Era una fortuna. 20 pesos, soy rico. Soy multimillonario. 20 colones. Wow. Y fui a la pulpería y dije, una Leaf, por favor. Muy temprano aprendí que la forma para alcanzar los sueños que tienes en el corazón se los pones a Dios, porque Él fue el que me dio la ruta, me dio el ingenio, me dio la capacidad de lavar ese carro. Que los sueños se consiguen trabajando. El mundo evangélico a veces es muy ingenuo, porque las promesas de Dios hay que efectivizarlas trabajando, poniéndole, honrando a Dios con nuestro trabajo. Póngase de pie, por favor. Señor, queremos agradecerte que una vez más la iglesia se convierte en una escuela para la vida. Abrimos tu libro, la carta de amor que tú nos enviaste para que aprendiéramos. Abro tu libro y te veo un Dios creativo, trabajador. Hizo el sol, la luna, las estrellas, un día, 2 días. Nos recordaste que hay que aprender a administrar la vida y supiste descansar. Sigo viendo tu palabra y me encuentro la primera vez que alguien es lleno del Espíritu Santo. Es un emprendedor, es un artesano,
Y te vuelvo a ver y vuelvo a ver tu evangelio y dice que la gente decía: ¿no es este el carpintero? Quisiera verte trabajando la madera, haciendo una silla, una mesa. ¿Lo aprendiste de tu papá terrenal? Señor, perdona si hemos estado en alguno de los extremos. Gente obcecada y obsesionada con su trabajo, que no saben administrarlo bien, o esta generación avagada que no quiere, Señor, entender que el pan se gana con el sudor de la frente. Y te pido, Señor, la pregunta no es con otro, es conmigo. La pregunta es con nosotros. Sánanos, Señor, porque toda persona que no tiene a Dios en el corazón no le permite al Espíritu Santo ecualizar un área tan importante como es mi trabajo. Tome un momento para agradecerle a Dios por su trabajo. Eres un joven estudiante, ese es tu trabajo. Hágalo bien, hazlo bien, esforzado, dedicado. Tome un momento para agradecer por su trabajo. Y ahorita vamos a orar por quien carece de uno. Adoremos a nuestro Señor con todo el corazón. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
Señor, invocamos tu nombre y que una vez más tu palabra me despierte, me recalibre, me ecualice. Gracias a Dios que mañana es lunes. Bendigo tu nombre por mi trabajo, Señor. Te doy gracias. Es espinoso y difícil, no pocas veces, pero gracias que a través de él puedo llevar el pan a mi casa. Gracias. Bendigo la rutina, Señor. Tú haces salir tu sol cada mañana. Así es mi Padre Celestial. Bendice su rutina. Permite, Señor, que nunca olvide Colosenses capítulo 3. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. De Él recibirás la recompensa. A Cristo el Señor sirves. Gracias por el trabajo de cada uno de nosotros. Ahora oramos, Señor, por quien no tiene trabajo. Dice tu palabra en Mateo 7: pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, a todo el que llama se le abre. Es una palabra, Señor, con una promesa muy extensa. Permíteme tomarla, Señor, para orar por alguien a quien no se le ha abierto una puerta laboral. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tu hijo, tu hija tenga trabajo. Acompáñale, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido también que un hombre diferente y una mujer diferente regrese a trabajar el día lunes. Esforzados, inteligentes, honestos, excelentes, dinámicos. Gracias. Y te pido, Señor, por nuestra amada Costa Rica. Ayúdanos a que cada uno de nosotros haga su trabajo. Si no, no vamos a salir. Ayúdanos. Bendecimos nuestra tierra. Bendecimos, Señor, esta época compleja en que ya inició un proceso electoral. Te rogamos en el nombre de Jesús, guárdanos, ayúdanos. Bendecimos nuestra tierra. Hermosa Costa Rica, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que una vez más tu palabra produzca vida. Que así sea. Por Cristo el Señor. Amén. Amén y amén.